Se cumplen 24 años del asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, un crimen que conmocionó en aquellos años a la Ciudad de México y al país entero. Provocó innumerables reacciones de todo tipo, de actores, de políticos, de personajes de la sociedad civil. Además de una larga investigación del entonces procurador Samuel del Villar, procurador de la Ciudad de México, que persiguió inocentes y ocultó lo que estaba realmente detrás de ese crimen. Mire, la investigación fue un desastre. Samuel del Villar encarceló a personas cercanas a Stanley, pero nunca investigó lo que con el tiempo fue quedando al descubierto y que se sabía. Algunos lo publicamos desde aquellas épocas. Stanley tuvo cercanía con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que puso varias propiedades bajo su nombre. Cuando murió Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, en 1997, fue asesinado Amado Carrillo Fuentes por los médicos que lo operaron. Los socios de Carrillo le pidieron que regresara esas propiedades. Por alguna razón no se pusieron de acuerdo, no las regresó y ordenaron el asesinato de Stanley. Esta es la verdadera historia. Son imágenes estremecedoras de nuestro compañero Paco. Esta camioneta lleva los restos mortales de Paco Stanley. Hace 24 años fue asesinado el conductor de televisión Paco Stanley. El crimen se perpetró a pleno día y a pocos minutos de haber terminado su programa. El asesinato generó fuertes reacciones y una de las investigaciones más cuestionadas de la entonces Procuraduría Capitalina, bajo el mando de Samuel del Villar. Sino que fue una operación dirigida a privarlo de la vida. De acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el asesinato estuvo relacionado con el mundo del narcotráfico, particularmente con el Cártel de Juárez. Esto a través de la distribución de droga en el círculo donde se desenvolvía y también en la administración de diferentes inmuebles. Todo ello basado en contactos estrechos con los principales hombres del cártel, particularmente con Rafael Aguilar Guajardo, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que en realidad era uno de los líderes de esa organización criminal que le quiso disputar el liderazgo a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún por órdenes de Amado, poco antes del ataque a Paco Stanley. Pero esa línea de investigación no fue tomada en cuenta por el procurador del Villar. Lo que la Procuraduría concluyó es que quien había mandado asesinar a Paco Stanley era el cártel de los hermanos Amezcua, los entonces llamados Reyes de las Metanfetaminas. Para sostener su tesis, utilizó al interno Luis Gabriel Valencia, que decía ser el cocinero de Luis Amezcua dentro de la cárcel. Este hombre, diagnosticado con desequilibrio mental, aseguró con errores en las fechas que en 2 oportunidades vio a la edecán del programa de Stanley, Paola Durante, acompañada de otro personaje con antecedentes penales, Erasmo Pérez, el Cholo, visitar a Luis Amezcua y planear el asesinato en el que involucrarían como cómplice a Mario Rodríguez Besares para vengarse de algo que nunca precisaron. Pero todo este entramando se derrumbó cuando el propio Luis Gabriel Valencia reconoció que había mentido porque la Procuraduría Capitalina ya había propuesto reducir su condena y mejorar su condición carcelaria a cambio de tal testimonio. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presidida por Luis de la Barreda, demandó la liberación de Paola Durante por ser un caso con notorias inconsistencias. Del Villar y su gente desestimaron la declaración de Valencia y los presionaron para que volviera a rectificar su declaración. También comenzaron con el acoso policial y judicial a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, lo que motivó protestas internacionales de comisiones similares. Todo esto tuvo como resultado que la investigación del caso Stanley nunca se supiera realmente quiénes y por qué mataron al popular conductor. Esta historia hoy permanece oculta bajo una serie de errores y despropósitos que llevaron a olvidar lo verdaderamente importante. En el caso de Paola fue necesario que pasaran casi 3 años desde su detención para que finalmente se hiciera justicia y saliera libre por falta de pruebas. Así se cerró un capítulo de una de las historias más oscuras que ha tenido la Procuración de Justicia en la capital del país. Bueno, ese es el caso. Eso es lo que estaba detrás. Después se pueden sacar muchas conclusiones, se puede avanzar en muchos temas, pero las investigaciones serias
Parte de ellas las hizo José Luis Santiago Vasconcelos, que se encargaba y se encargó durante varios años hasta que murió en aquel accidente de aviación en 2007, donde murió Juan Camilo Mourinho también, que fue uno de los hombres claves en los temas de narcotráfico en México. La conclusión era la que le comentábamos ahora. Fue un conflicto con el cártel de Juárez, con la gente de Amado Carrillo, que tuvo sucesores, distintas organizaciones, entre ellas las del Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa, distintos grupos, o el propio hermano de Amado Carrillo, Vicente Carrillo, que se quedó con lo que era en sí el cártel de Juárez. Pero ese fue el conflicto, fue la devolución de propiedades que se habían puesto bajo su nombre o su administración, mejor dicho. A partir de ahí con ese tema se dieron varios asesinatos y se habían dado asesinatos previos, como el de Aguilar Guajardo, ese era un ex comandante de la Dirección Federal de Seguridad que se había convertido en uno de los principales operadores del cártel de Juárez y que le disputa el cártel de Juárez a Amado Carrillo. Antes que se lo terminara de disputar, Aguilar Guajardo fue asesinado en un muelle cuando iba a abordar un barco con su familia ahí en Cancún. Y poco después se da el asesinato, en ese contexto se da el asesinato de Paco Stanley y se dan varios asesinatos en distintos lugares de la República de personas que estaban en esa trama. Desde ese punto de vista hay que entenderlo, y hay que entenderlo desde otro punto de vista y preguntarnos algo que nunca ha tenido respuesta. ¿Por qué Samuel del Villar y la Procuraduría Capitalina quiso desviar esa investigación e incluso ligarla a otros narcotraficantes que eran personajes detestables ahí del mundo del crimen organizado, unos personajes terribles, muy violentos, los hermanos Amezcua, pero que no tenían nada que ver con esta historia? El por qué Samuel del Villar se lo ha llevado a la tumba, pero la pregunta queda ahí sobre la mesa. 24 años de aquel crimen que cambió en mucho la forma en que se veía la violencia en la Ciudad de México y en todo el país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y después de 15 meses en la cárcel, Emma Coronel ahora cumple sentencia en prisión domiciliaria. Emma Coronel es la tercera esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, la mamá de sus gemelitas, y fue trasladada desde una cárcel de Texas a una casa de seguridad en Los Ángeles, California. Mire usted, en 2021 Emma Coronel fue detenida cuando aterrizaba en Virginia, en Estados Unidos. Se dice, no lo podemos asegurar, pero eso es lo que dicen fuentes estadounidenses, que habría sido una detención pactada, en otras palabras, que se entregó. En ese mismo año recibió una sentencia de apenas 36 meses de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero. Será el próximo 13 de septiembre cuando termine su condena y no se sabe qué sucederá con Emma Coronel. Se dice también en los Estados Unidos que tendría un acuerdo con la justicia de ese país, pero evidentemente por el tipo de condena, por lo corto que fue, un acuerdo existe, pero no se sabe, evidentemente no se sabe cuáles son los términos. Desde el pasado 30 de mayo, Emma Coronel Aispuro salió de la prisión de Texas para cumplir su sentencia en una casa ubicada en Los Ángeles, California. Se trata de un complejo que depende de la Agencia Federal de Prisiones, el cual es administrado por un contratista del Departamento de Justicia de la Unión Americana. Coronel forma parte de un proyecto de reinserción social federal que facilita la transición a la libertad para los internos que están en la etapa final de sus sentencias. A Emma le restan 3 meses para obtener su libertad, tras ser condenada a 36 meses de cárcel por tráfico de drogas y lavado de dinero. El sistema tiene más de 7,000 personas en 22 estados en todo el país. Este permite a los reclusos
abandonar las instalaciones penitenciarias durante el día para buscar trabajo. También cuenta con asistencia médica para dejar de depender de drogas y otras sustancias ilícitas, asesoramiento sobre finanzas personales y ayuda para buscar casa. Por las noches, los reos deben volver a sus pequeños condominios. Emma Coronel es la tercera esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, con quien tuvo gemelas. El capo era 33 años más grande que ella, pues se casaron cuando apenas ella había cumplido 18 años. Nació en California, Estados Unidos, pero creció en la Sierra de Canelas, Durango, donde la gente siembra más amapola y marihuana. Quienes aún la recuerdan describen que su actual figura dista mucho de la joven delgada que caminaba por esas tierras. Cobró fama en las redes sociales en 2019, cuando abrió su cuenta. En una semana ya tenía más de 40,000 seguidores. En las pocas entrevistas que concedió, siempre aseguró que sus ingresos provenían de las pequeñas tierras y negocios agrícolas que le habían dejado su padre, Inés Coronel, un hombre cercano al Chapo Guzmán. Aunque no entró en detalles, aclaró que no era parte de actividades ilícitas. Emma fue arrestada el 22 de febrero de 2021 cuando aterrizó en el aeropuerto de Dulce, Virginia, y en noviembre de ese año se declaró culpable ante un tribunal de Washington, D.C., de haber traficado a Estados Unidos al menos 5 kilos de cocaína, otro más de heroína y al menos medio kilo de metanfetaminas, con la finalidad de obtener una pena menor. También fue acusada de haber jugado un papel muy importante en la famosa fuga que el Chapo protagonizó del penal del Altiplano de México en 2015. Y elementos del Ejército Mexicano junto con la Guardia Nacional detuvieron en Tenosique, Tabasco, a Cruz Antonio N., alias El Patrón, un hombre de 44 años de edad, originario de San Benito, Petén, Guatemala, quien se desempeñaba como líder de una célula delictiva en Guatemala llamada Los Galvez. Este hombre era este personaje de origen guatemalteco, era el líder, como decía Viviana, de la célula de Los Galvez, dedicada al tráfico de drogas, armamentos y personas hacia los Estados Unidos, provenientes de Centro y Sudamérica. Era socio para estos negocios del Cártel del Golfo y tenía fuertes relaciones con grupos del narcotráfico en Colombia. Pero recuerde usted también, no solamente eran drogas, sino tráfico también de personas, y cada vez está más involucrado el crimen organizado internacional en esa actividad. Es Cruz Antonio, alias Don Cruz, o El Patrón, de 44 años, líder de una célula delictiva en Guatemala conocida como Los Galvez, con presencia en México, Estados Unidos y Sudamérica. Su socio principal es el Cártel del Golfo, con quien hacía negocios para traficar drogas, migrantes y armamento. Este martes, Don Cruz fue detenido en Tenosique, Tabasco, y de forma inmediata fue enviado a Guatemala, donde tiene una orden de extradición a los Estados Unidos. Es requerido por una corte federal en Texas por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína a la Unión Americana. Durante su traslado vía terrestre por Guatemala, un grupo de pobladores intentó impedir su traslado a las instalaciones de las fuerzas de seguridad en el municipio de La Libertad de Petén, de donde es originario. El saldo fue de 2 muertos y 2 detenidos. Su hermano Gustavo Adolfo fue capturado 5 meses antes en Guatemala y también fue extraditado a los Estados Unidos. Desde 2005, Don Cruz y su hermano lideraban la organización criminal. La cocaína que pasaba por esa zona era controlada por ellos y a su vez entregada al Cártel del Golfo. Por ello, existen registros de ellos en entidades como Tabasco y Campeche. Los reportes oficiales indican que Don Cruz aparece como propietario de un acuario y un hotel-restaurante turístico en Bahía San Pedro, Guatemala. Había escapado a México para evitar ser capturado por las fuerzas del orden guatemalteco, ya que era buscado por la Agencia Antinarcóticos estadounidense, la DEA. Bueno, un importante golpe en esta conexión que existe en esa zona de la frontera, Tabasco, Chiapas, ahí con el Petén en Guatemala, porque hay una relación muy cercana de los grupos criminales de los dos países. Pero al mismo tiempo que se da a conocer esta detención, se divulgó un video de un presunto ajusticiamiento,
de detenidos en Nuevo Laredo, efectuado por militares, que fue reconocido esta mañana como tal por el presidente López Obrador. La Secretaría de la Defensa Nacional insistió en que no habrá ningún tipo de impunidad si se confirman estos hechos. Balazos, cuando no se quiere ir el vato, entonces otra fuerza, está gacho Nuevo Laredo, raza. El jueves 18 de mayo, Tamaulipas vivió un verdadero infierno en varios puntos de la entidad. Bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales se registraron desde la madrugada en carreteras y municipios como Reynosa, San Fernando y Nuevo Laredo. En medio de esa jornada violenta se reportó que militares fueron agredidos en Nuevo Laredo por un grupo de sicarios que viajaban a bordo de una camioneta y que en la persecución y posterior enfrentamiento 5 civiles armados murieron. Este martes 6 de junio se dieron a conocer imágenes de este hecho, captadas por una cámara de seguridad de la Plaza Paseo Monterrey. En la imagen se observa cómo, derivado de la persecución, los hombres armados que viajan a bordo de la camioneta negra pierden el control y se impactan contra la barda perimetral del centro comercial. A las 2 de la tarde, con 37 minutos y 7 segundos, aparece la unidad del ejército número 0916579 y en su recorrido impacta levemente la camioneta. Poco a poco los militares se acercan a la unidad. Un soldado que se protege atrás de la unidad militar dispara a la llanta delantera derecha de la camioneta. Del otro lado, un soldado dispara al piso. Los militares sacan a los 5 tripulantes de la camioneta y los colocan contra el muro del centro comercial. Después de inspeccionar la camioneta, arrastran a los hombres para ponerlos contra la pared. A las 2 de la tarde, con 41 minutos y 5 segundos, mueven el vehículo militar. Y 6 minutos después se muestran en alerta, se protegen con la camioneta negra y comienzan a disparar hacia los matorrales. Un militar que se queda al frente de la camioneta sin protegerse y pegado al muro vigilando a los detenidos. Esos disparos son captados por ciudadanos a varios metros de distancia. Un militar se coloca en la mano una bolsa para sacar un arma de la camioneta y la coloca junto a uno de los hombres. Lo mismo hacen con otro sujeto que aparece inerte. Finalmente, a las 3 de la tarde, con 53 minutos y 30 segundos, aparecen los servicios de emergencia y una ambulancia. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que al parecer se trató de una ejecución extrajudicial. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Fiscalía General de la República es la facultada para investigar los hechos y que la Fiscalía General de Justicia Militar inició de oficio una investigación para deslindar responsabilidades. Y en otro tema muy polémico, 7 policías fueron detenidos por el operativo realizado en las oficinas de Black Wall Street Capital, una institución financiera en donde dicen sus dueños se robaron $3 millones y 17 millones de pesos en efectivo. Eso ocurrió. Todos los directivos, recordará usted que se le dio enorme difusión a este hecho. Todos los directivos de la financiera que habían sido detenidos, 5 o 7 si no me equivoco, ya quedaron en libertad. Y los policías acusados de robar el dinero, se lo ve ahí en videos, están hoy en la cárcel. Y todo gracias a grabaciones del operativo obtenidos de cámaras de seguridad. Porque la información original hablaba de un centro de lavado de dinero para el narcotráfico. Aparentemente lo que hubo fue un operativo de alguna forma hechizo para robarse el dinero.
Son los 7 elementos de la policía capitalina detenidos por el caso de la empresa financiera Black Wall Street Capital. Un juez de control les impuso prisión preventiva oficiosa. Están acusados de ejercer abuso de funciones y abuso de autoridad agravado por su participación durante el cateo a las oficinas de la empresa en la alcaldía Miguel Hidalgo, ocurrido el pasado 15 de marzo. Ese día se detuvo a 5 personas. La defensa de estos inculpados dijo que demostraron a la Fiscalía Capitalina que los elementos que irrumpieron en el inmueble sembraron armas y droga. Además, entre sus declaraciones, uno de los detenidos acusó que en el cateo los policías se robaron cerca de 85 millones de pesos y destruyeron las cámaras de vigilancia. Según los videos, los empleados sacaron dinero de la bóveda en 5 bolsas que quedaron en el suelo y ahí fueron descubiertas por la policía. En tanto, la versión oficial, las indagatorias comenzaron el 12 de marzo con una denuncia anónima. En ella indicaban supuestas actividades ilícitas en el 104 de la calle Cuvier, en la colonia Verónica Ansúrez. El Ministerio Público obtuvo una orden de cateo que se ejecutó el 15 de marzo a las 11:06 de la mañana. La misma Fiscalía reportó $168,000 asegurados. Y hasta el momento se sabe que el peritaje de la Fiscalía señala que no sería droga lo encontrado en el lugar. El documento al cual tuvo acceso Fuerza Informativa Azteca indica que los especialistas determinaron que el indicio 1 no contiene ni corresponde a alguna sustancia considerada como estupefaciente o psicotrópico, mientras que un informe de Sedena arroja que 5 de las 6 armas aseguradas están debidamente registradas. La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término de 144 horas, por lo que será hasta el próximo viernes que se defina si los vinculan o no a proceso. Bueno, seguiremos esta historia muy de cerca y vamos a otra historia. Mire usted. Esta juez de Cosamaloapan, Angélica Sánchez, fue detenida el pasado 5 de junio en Veracruz, el estado de Cuitláhuac García. Primero dijo el gobernador que por haber ordenado la liberación de un presunto responsable del asesinato de un diputado del PRI. Pero todo está muy extraño, Jorge. No, ya lo vamos a ver. De por sí era una barbaridad, porque no puede ordenar un gobierno estatal la detención de una jueza porque no está de acuerdo con una sentencia. Pero ahora resulta que no fue detenida por eso, sino por supuestamente resistirse a presuntos policías cuando circulaba con su vehículo y fue tratada de ser detenida por estos sin causa justificada. Ya hoy, hace unas horas, fue dejada en libertad, pero esto es un desastre y una violación a todo tipo de división de poderes y de respeto a la legalidad. La jueza informó la Fiscalía que fue liberada esta tarde, pero se determinó que no había elementos suficientes para la prisión preventiva, pero mañana le vamos a presentar, lo estamos investigando, la verdadera historia que está detrás de esta detención de esta juez y la forma en cómo se le creó un delito a ella y a este hombre al que acusaban de ser el autor intelectual de un presunto asesinato. Mañana le tendremos, no hay tiempo hoy, pero mañana le tendremos toda esa historia. Y vamos a otro tema. Ayer Marcelo Ebrard anunció que renunciará a la Cancillería el próximo lunes. Hoy el presidente López Obrador anunció que las llamadas corcholatas lo harán en los próximos días. Y ya comenzaron. Comienzan los movimientos de los aspirantes a la presidencia. Ayer el canciller Marcelo Ebrard anunció su renuncia al cargo a partir del 12 de junio. Solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. Para este miércoles tomó la misma decisión el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, quien ya solicitó licencia a su cargo.
desde hace varias semanas manifestó su intención de ser el próximo sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Siguió el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, mientras que el secretario de Gobernación Adán Augusto López y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicaron que esperarán. Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento, y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento frente al domingo. Sobre el tema habló el presidente López Obrador. Es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio. El domingo se reunirán los consejeros de Morena para definir las reglas del próximo candidato a la presidencia. Bueno, el Consejo Nacional de Morena se había dicho que sería el domingo a las 6 de la tarde, ahora ya se confirmó, será a las 11 del día, y se había dicho también que sería virtual, no será presencial. Son 360 consejeros que se reunirán y que escucharán, se dijo, a los por lo menos a los 4 aspirantes de Morena. No sé cómo se tratará el tema de Manuel Velasco y de Gerardo Fernández Noroña, porque ellos en los hechos son aspirantes, sí, pero por sus respectivos partidos, por el Verde y por el PT. Se dice también, pero está prácticamente confirmado por muchas fuentes, que lo que le pidió el presidente a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena es lo siguiente, que deberían renunciar de manera definitiva a sus cargos antes del 15 de julio, no pedir licencia, sino con renuncias definitivas. Algunos cargos se tiene que pedir licencia, pero tendrían que separarse definitivamente, no regresar a esos cargos, que podrán hacer proselitismo entre el 15 de junio y la tercera semana de agosto, pero que no puede haber confrontaciones directas y que no habría debates entre candidatos. Se realizará una sola encuesta nacional a fines de agosto con varias preguntas, no con una sola pregunta. Los resultados deben difundirse antes del 15 de septiembre. El presidente, nos dicen, quiere tener candidato para el 15 de septiembre. Se instalará una mesa de negociación con representantes de los 4 aspirantes, junto con el dirigente del partido, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlali Hernández, para acordar cuáles serán las empresas encuestadoras responsables del sondeo. El ganador o la ganadora de la encuesta será designado como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, ya lo había adelantado ayer Ebrard, antes de ser registrado oficialmente, cuando los tiempos así lo indiquen, como aspirante a la presidencia. El segundo y el tercer lugar de la encuesta serían designados como coordinadores de las fracciones legislativas electas en 2024 para el Senado y la Cámara de Diputados. Quien quede en cuarto lugar tendrá un lugar en el gabinete presidencial en una posición que dicen que sería privilegiada. Todos deberán cerrar filas con el ganador o la ganadora de la encuesta. Los gobernadores, así como los funcionarios morenistas, no podrán hacer pronunciamientos públicos en favor de cualquiera de las corcholatas, y esto a mí me parece lo más insólito y es ridículo. Los aspirantes, estos 4 aspirantes, tendrán que evitar difundir sus propuestas en medios informativos críticos de Morena y de la 4T. Me estoy muriendo de ganas por ver cuál es la lista de los medios y los periodistas donde no pueden difundir sus propuestas. Es un ridículo y sale el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Ya nos vamos. Justo 7 de junio, Día Mundial de la Libertad de Expresión. Veremos cuáles son los periodistas que consideran afines al régimen y a cuáles no. Y bueno, veremos a quién les dan entrevistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana muy puntual aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche. Muy bonita noche, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.